Hoy vamos a seguir con nuestro estudio del Antiguo Testamento y especialmente los textos proféticos, viendo el tema del Mesías, del Mesías. Voy a comenzar con un breve repaso y después, si tenemos tiempo, vamos a ver un texto de Isaías 9, muy famoso, y también, si hay tiempo después de eso, vamos a ver un texto de Zacarías. Bueno, pues ¿qué podemos decir? Hay muchos cristianos, normalmente pensamos que en el Antiguo Testamento y especialmente los textos proféticos hay muchas predicciones acerca del Mesías y que son fáciles de entender. Esto no es el caso. Em, Como hemos visto, los libros proféticos abarcan muchos diferentes temas. Y es importante reconocer que cuando sí hablan de una figura mesiánica, muchas veces no es muy nítido, no es muy claro el significado de estas profecías. Por ejemplo, la palabra Mesías, que es la palabra hebrea, como hemos dicho, es Mashiach, la palabra griega es Christos, y la palabra en castellana sería el ungido. No aparece muchas veces en la Biblia. Cuando sí aparece, o sea, hablando de alguien en el futuro, como en Daniel 9, no es completamente claro a quién se refiere. Normalmente, cuando encontramos la palabra Mashiach en la Biblia, refiere a un personaje histórico, o sea, no a alguien que iba a venir. Como sabemos, hay tres roles ungidos en el Antiguo Testamento, que son rey, sumo sacerdote y a veces profeta. Aunque con los profetas no se trata necesariamente de ser ungidos con óleo, sino con el Espíritu de Dios, aunque sí hay profetas que son ungidos físicamente con óleo. Por lo tanto, normalmente cuando escuchamos o cuando vemos la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, está hablando o del rey en Jerusalén o del sumo sacerdote en Jerusalén. O sea que normalmente antes de la destrucción y del exilio, normalmente habían dos Mesías. Tú podías ir a Jerusalén y preguntar dónde está el Mesías y dirían, bueno, pues uno está en el templo y el otro está en su castillo, o visitando algún otro pueblo o peleando en alguna guerra. Entonces, normalmente, aunque pensamos que el Mesías era una figura venidera, que a veces sí lo es, normalmente en el Antiguo Testamento el Mesías es un personaje, es un carácter literal que está probablemente en Jerusalén, o el rey o el sumo sacerdote. Eh, por esas razones, o sea, que las profecías mesiánicas que nos parecen a nosotros ser muy claros y muy sencillos de interpretar, es precisamente por eso que para los judíos del primer siglo tuvieron una gran dificultad en reconocer que Jesús de Nazaret era precisamente el Mesías. Y es interesante notar que hay el famoso misterio mesiánico, que seguramente lo han visto en Nuevo Testamento. O sea, que por qué es que Jesús trata esto, que él es el Mesías, como un secreto. Es uno de los grandes acertijos o de los grandes misterios para aquellos que estudian los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos. Em, en conclusión, con esta introducción, ¿verdad? El mesianismo, o sea, el estudio del Mesías, el significado y la teología que tiene que ver con esta palabra, este rol, no es para nada fácil, no es una cosa sencilla. Por lo tanto, hay que manejarlo cuidadosamente y con mucha responsabilidad y mucho rigor. Pero, bien entendido, después de haber hecho todo este trabajo,
puede ser una cosa muy fructífera, de mucha bendición para aquellos que predican o que enseñan en las iglesias, para ayudarnos realmente a tomar textos del antiguo pacto, de los profetas especialmente, pero no solamente, y para que vengan a vida y que tengan una resonancia y una relevancia para nuestras congregaciones. Bueno, hemos dicho que es el Mashiach, que es Christos. Quiero mencionar aquí que este título forma lo que es probablemente el credo más anciano, o quizás el credo más anciano de la iglesia cristiana. Probablemente el credo, la confesión más anciana es Jesucristo es el Señor. Pero pues ya ahí tenemos la palabra Christos. Muchos saben que el símbolo para la iglesia primitiva no era principalmente la cruz. La cruz siempre fue importante, pero no era principalmente la cruz, era el pez. Y el pez en griego es ichthos. Ichthos es precisamente una confesión, un credo muy rudimentario, muy breve, porque cada letra en griego corresponde a una palabra, que son Iesu, Christos, Theos, Huios, Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Ahora, seguramente ya saben todo esto de la historia de la iglesia, pero lo quiero repetir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta palabra, Mashiach, Christos, y para que veamos la importancia de este gran título para referirse a Jesús de Nazaret. O sea, no estamos hablando de un vocabulario muy esotérico, muy poco usado. Lo hemos hecho antes en esta clase, en Antiguo Testamento, pero no es lo que estamos haciendo hoy. Pues muy bien, un resumen de la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a Jesús. Es interesante notar que Jesús es el rey mesiánico. Él subió a su trono por supuesto es la cruz. Cuando vemos un crucifijo estamos viendo el icono o imagen del rey mesiánico sentado en su trono o subido a su trono con su corona, con el anuncio muchas veces viene con las palabras INRI. INRI viene en un rollo, un señal arriba de la cabeza, porque para los romanos ellos tenían que anunciar y compartir cuál era el crimen de la persona que fue ejecutada. Y INRI significa, y es latín, Iesus Nazarenus Rex Iadorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso era su crimen. Entonces ahí tenemos claramente su corona, tenemos el anuncio de quién es esta persona, aunque viene en el crucifijo de una forma paradójica. Jesús, él mismo, es interesante notar que él no enfatiza su rol mesiánico. Como he dicho muchas veces al revés, lo quiere esconder y a veces dice, alguien tiene algún entendimiento de su rol mesiánico y él dice, no lo vayas a decir a nadie, ¿verdad? Es uno de, como he dicho, de los misterios del Nuevo Testamento y especialmente de los sinópticos. En Juan 4 sí tenemos a Jesús admitiendo que es el Mesías, pero es con la mujer samaritana, o sea, una mujer que culturalmente y religiosamente estaba fuera de su pueblo, de los judíos. Quizás nos indica que él, fuera del pueblo judío, se sentía más cómodo reconociendo que él era, de hecho, el Mesías. Más que todo, durante la mayoría de su ministerio, Jesús se enfoca en dos personajes del Antiguo Testamento, de las obras proféticas y apocalípticas. Y estamos hablando del siervo que sufre, que viene en Deutero Isaías, que son los cánticos del siervo que sufre. Para nosotros, claramente leemos los cánticos del siervo que sufre y decimos, obviamente se trata del Mesías. Para la gente de esos días no era para nada claro que el Mesías, para ellos el Mesías era el rey davídico, que tenía algún rol sacerdotal quizás,
que iba a venir, iba a restablecer el trono de David y sacar a los romanos, las cosas típicas que todos saben. Pero combinar a esta figura del rey davídico victorioso, combinar a eso con el siervo que sufre, que muere, que de alguna forma carga las enfermedades y los pecados del pueblo, y aunque muere, de repente ya no está muerto. O sea, esta figura en sí, en los cánticos en sí, no siempre es claro de quién está hablando. Pero combinar estos dos roles y decir, el siervo que sufre es precisamente el rey davídico y son el mismo individuo. Era una cosa novedosa, original, proponer esto, que es precisamente lo que los cristianos hacen luego, pero para el pueblo judío del primer siglo no era una enseñanza que habían encontrado ni que creían. Por eso hay que entender, porque la gente no entendió, no aceptó que Jesús era el Mesías en cuanto a esta tradición hermenéutica. También vemos que normalmente el Señor se refiere a sí mismo con el título de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Hijo del Hombre viene de una visión apocalíptica en Daniel 7, que lo deben de leer si no lo han leído recientemente. El Hijo del Hombre en Daniel 7 viene y recibe autoridad del anciano de días, o sea, Dios Padre, Yahvé, para gobernar eternamente sobre todos los pueblos para siempre, para toda la tierra. Entonces Jesucristo normalmente usa este título, Hijo del Hombre. Hay algunas personas que dicen que Hijo del Hombre es para enfatizar su humanidad y su humildad. No, mal, no es así. No, cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, está diciendo, yo recibo autoridad de Yahvé para reinar eternamente sobre toda la tierra. Es al revés. El título Hijo de Dios tenía más relación con el rey davídico, pero bueno, vamos a dejar eso al lado por el momento. Bueno, el Nuevo Testamento hace muy claro que los judíos del primer siglo sí estaban esperando un personaje mesiánico, eso sí nos queda claro, pero el entendimiento, la interpretación que tenía Jesús del Antiguo Testamento era una interpretación muy diferente a lo que se encontraba entre la mayoría de los contemporáneos del Señor en el primer siglo en Palestina. Y esto, por supuesto, conduce a unas divisiones muy profundas en cuanto a los diferentes textos. Esto se ve claramente en Semana Santa, donde hay diferentes argumentos sobre diferentes textos. Por ejemplo, cómo es que David dice, el Señor dijo a mi Señor tal y tal, o sea, está citando de este salmo misterioso. Y bueno, entonces el caso es que la interpretación de estos versículos eran muy controvertidos. Pues seguimos. Los profetas, ahora regresando al Antiguo Testamento, los profetas desarrollaron ideas que ya existían en cuanto a los ungidos, los Mesías, que no nos parece normal hablar de el plural de Mesías, pero como vimos, el rey era un Mesías, el sumo sacerdote era otro Mesías, quizás un profeta era algún otro Mesías, los ungidos. Ellos por lo general están desarrollando ideas que se basan en el pacto davídico que encontramos en 2 Samuel 7, pero los profetas enfatizan y desarrollan esta figura davídica a una forma que va mucho más allá de las capacidades de los reyes de Judá en el Antiguo Testamento. Incluso hasta los reyes buenos, Ezequías, Osías. Entonces, está la idea de que aún estamos esperando a alguien. Sí, hemos tenido reyes buenos, uno que otro, no muchos, pero más que todo estamos aún esperando. Los imágenes proféticos del Mesías
normalmente se enfocan en un descendiente de la dinastía davídica, pero a veces sí incluyen algunos elementos sacerdotales. Los profetas nos dan diferentes imágenes del Mesías o de los Mesías, incluso el siervo que sufre, aunque como he dicho, en el primer siglo no solía la gente poner el siervo que sufre ahí junto con el rey davídico. Eh, pero después los autores del Nuevo Testamento, ellos sí unen a estos diferentes personajes, el siervo que sufre con el rey davídico, el hijo de David. Ese es un título que hemos visto muchas veces en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Entonces, además, la idea del Mesías muchas veces se ponía en un marco de una era o de una edad mesiánica, de una edad mesiánica. Encontramos esto de una forma muy clara en Trito Isaías, donde tenemos esta imagen del león se acuesta con el cordero y el niño puede jugar con una serpiente sin que se muerda. O sea, de que habrá una transformación. Entonces vendrá el Mesías y normalmente esto viene adentro de un marco mesiánico o milenario, que es una palabra que también usamos. Durante esta era mesiánica o la edad del milenio, milenaria, vendrá el líder ungido del Señor y él traerá la instrucción de Yahvé para todos los pueblos del mundo, todas las naciones. O sea que el Mesías, entendido en las obras proféticas de la T, el Mesías tiene un ministerio especial a Israel, pero su impacto será un impacto que a largo plazo va a afectar a todos los pueblos del mundo. Y Jesús se entiende esto de él mismo, y por eso es que los 4 evangelios y hechos, cada uno tiene una gran comisión, o sea, de una forma de que Jesús manda a sus discípulos a ir a todo el mundo, predicando, haciendo milagros, haciendo discípulos, bautizando a la gente. En cada uno de los 4 evangelios cambia un poco. El de Juan es muy rabínico: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que sueltas en la tierra será soltado en el cielo, cuando lo dice a Pedro y los apóstoles. Pero bueno, eso sí es una de las comisiones, es una de las grandes comisiones, aunque no solemos verlo de esta forma. Bueno, pues muy bien. Ahora vamos a ver Isaías 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Pero primero que todo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de investigar con más detalle Isaías? Pues me parece que no. Entonces vamos a seguir. A ver, aquí tengo Isaías 9. Y voy a leer los primeros 5 versículos también, ¿ok? Para que tengamos un poco del contexto. Dice, y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, aunque como siempre podéis usar la traducción que preferéis. En Isaías capítulo 9 del 1 al 7. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa para el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, o sea, de las naciones. Y aquí viene ya un cambio de formato a versículo en vez de prosa. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha,
como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Y ustedes deben decir, gracias sean dadas a Dios. Estoy bromeando. En el contexto litúrgico es la respuesta tradicional. Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué texto, ¿eh? ¿Qué texto? Pues otra vez hemos encontrado aquí un texto que hemos leído o hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Pero como con el texto de quizás Miqueas, el texto de Ezequiel, la valle de los huesos secos, pensamos que es una cosa muy sencilla y muy clara, pero vamos a tratar de entenderlo con un poco más cuidado y con más detalle. Bueno, pues ¿cuál es el contexto de esta profecía mesiánica? Y ciertamente este texto es de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento. Es interesante que para nosotros es tan claro que se refiere a Jesucristo, pero ¿saben qué? El Nuevo Testamento no dice específicamente que se cumplió en el Señor, aunque sí existe una alusión a este texto en la anunciación del ángel Gabriel a María, Madre del Señor, que está en Lucas 1, versículos 31 al 33. Y aunque no se cita de una forma explícita, específica, se da a entender en el Nuevo Testamento que estas promesas se cumplen en la obra, especialmente en la natividad de Jesús. Hola, Dwayne, ¿me oyes mejor ahora? Ahora sí. Esta profecía fue la que le dio Isaías al rey Acaz, si no me equivoco, cuando Acaz se hizo súbdito de Asiria, y Acaz le respondió con esta profecía sobre el Mesías. Isaías le respondió con esta profecía sobre el Mesías. Precisamente, muy bien. Y eso era la siguiente pregunta. ¿Cuál es el marco histórico? Hemos visto como un principio, una enseñanza, un elemento muy importante de los profetas, que los profetas siempre hablaban palabras del Señor para el pueblo que estaba ahí. Ahora tiene relevancia para las generaciones futuras, que es precisamente porque alguien algún día se sentó para escribir lo que es el texto de Isaías, gracias a Dios. Pero el caso es que estaba hablando en un marco específico, y eso es del rey Ahaz. Tenemos esta capacidad en España de decir ja, que es una letra igual que en hebreo que en griego, pero no lo solemos decir. Pero sí, el nombre de esta persona es Ahaz. Aunque en español es Acaz, ¿sí? Acaz. Bueno. Sí, se traduce de las dos formas, depende de la versión que utilices. Algunas traducen Acaz y otras Acaz. Sí, es un sonido no muy lindo, o sea, tengo algo en la garganta, pero bueno, es un sonido que existe en los idiomas semíticos, igual en español según el país, también se usa a veces. Pero el caso es que Ahaz es un hombre conocido por su falta de fe, por no ser muy fiel al pacto, no ser un hombre justo, no ser un hombre recto.
Y esta profecía, pensamos, que está dando un contraste, una comparación, ¿verdad? Entre el rey actual, que sí es del linaje de David, es de la casa de David, pero no es un hombre que está funcionando como un rey justo, como un Mesías justo, que aunque era el Mesías de su día. Y aquí el profeta está dando un contraste de un rey, un hijo que vendrá. Y mucha gente piensa precisamente que el cumplimiento inmediato sería el rey Ezequías. El rey Ezequías, que sí era de los reyes justos. También esto es muy conocido. La versión hebrea no dice que nacerá de una virgen, ¿verdad? Dice que este hijo nacerá de una mujer joven, una doncella, podríamos decir, usando una palabra española que ya es un poco anticuada, pero muchas de esas palabras anticuadas no tenemos manera de decirlos hoy en día, entonces es mejor usar las palabras anticuadas que no tener palabras. Pero la Septuaginta sí traduce esta palabra doncella, una mujer joven, como virgen. Y esto va a ser muy importante porque se cumple esa versión, la versión griega de la profecía en Jesús, nacido de la Virgen. Entonces, otra vez, esto sería un ejemplo del doble cumplimiento, ¿verdad? Tiene un cumplimiento más inmediato en el nacimiento de Ezequías, pero tiene un cumplimiento mucho más completo y detallado en el nacimiento de aquel que será Mesías para siempre. Pero vamos a ver algunas cosas. El contexto se encuentra en el versículos 1 al 5 y es un contexto negativo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un tiempo durante de la historia del pueblo de Dios, un tiempo de violencia, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de ansias, de preocupación. Y ya viene el profeta con esta palabra del Señor que anuncia que tiene pues buenas nuevas, tiene buenas noticias, que habrá un nuevo líder, un nuevo gobernador de cierta forma, que este es el niño que ha nacido o que nacerá. Verán que está en el pasado, un hijo nos ha nacido, ¿verdad? O sea, Isaías está hablando como es algo que ya se hubiera pasado aquí en este texto. Pero este niño tendrá un rol muy especial en la economía divina, en la economía de Dios. Y después tenemos los títulos. Y esto es algo realmente sorprendente. Cuando vemos los títulos que el profeta da a este niño, son títulos mucho más fuertes de lo que encontramos en las descripciones mesiánicas, bueno, en la mayoría de ellos, en otros libros del AT. Entonces, esto nos da a entender que el reino de este hijo que ha nacido, que el reino será de un carácter totalmente diferente. Y también existe la profecía de que él reinará desde el trono de David, ¿qué? Por muchos años, ¿qué dice? En el versículo 7. Para siempre. Ya tenemos esta idea de un reino eterno, un reino sin fin. Que es una cosa que sería difícil predecir esto de un rey mortal. Bueno, solamente mortal. Y después hay una garantía divina en 7b. ¿Quién ha hecho esta cosa? ¿Esta cosa se ha hecho por el profeta o por algún rey o por el sacerdote? ¿Quién ha llevado a cabo estos grandes eventos? ¿Qué dice en el versículo 7b? ¿No? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Pues muy bien. Estas promesas son extraordinarias. Son tan extraordinarias, nos da a entender este
estas palabras finales, que solamente el celo, la actividad, el poder de Dios los podría llevar a cabo. Entonces, podemos identificar unos patrones aquí. Dios usa personas inesperadas para cumplir su propósito en el mundo. Aquí es un niño que es recién nacido. Este niño tiene algunas características especiales, hasta divinas, y estas son incluidas en los títulos del niño. Las promesas de Dios, que son ideales e inmutables, nos dan una alusión al reino de Dios que después será anunciado por el Señor Jesucristo. También, a la vez, vemos que este Mesías o el niño es un descendiente de David, que enfatiza su origen humano. O sea, se podría decir, esto es empujando un poco la hermenéutica, que ya tenemos una profecía de la encarnación. ¿Cómo es que puede ser Dios Todopoderoso, pero también ser hijo de David? ¿Cómo es que se podría hacer? Bueno, obviamente en Isaías no nos dice, pero mucho más después tenemos la revelación de que Jesucristo es verdaderamente y completamente Dios, y también verdaderamente y completamente hombre, recibe su naturaleza humana de su madre y recibe su naturaleza divina de Dios Padre. Y esto se resume, obviamente, como saben de historia de la Iglesia, en la definición de Calcedonia en el año 451. Es el resumen del misterio. No es una explicación, es un resumen del misterio de la encarnación, la definición de Calcedonia. También hay un énfasis en una justicia verdadera y de que este rey va a ser recto, va a ser inocente y que sus características éticas serán perfectas. Esto es interesante notar porque muchas veces cuando habla de un rey de Judá que era un rey bueno, a veces nos dice, bueno, ya bien algunas cosas que había hecho que no eran buenos, pero por lo general era bueno, ¿verdad? Pero aquí vemos otra cosa, una cosa diferente. Y también la garantía de que se cumplirá esto no viene ni de los sacerdotes, ni de los reyes, ni de los profetas, ni de ninguna otra nación. La garantía viene precisamente de el celo del Señor de los ejércitos. Pues muy bien, entonces aquí podríamos entender entonces que había un cumplimiento de esta profecía con este niño que quizás ya había nacido. No es nada sencillo identificar las fechas precisas de estas cosas, que ya había nacido, quizá era un bebé recién nacido, quizá era un niño, y se referiría a Ezequías. Pero por la naturaleza, los títulos divinos, también se entendería que debe de haber algo más en el venidero, en el escatón, en el futuro, porque aún un rey bueno no puede tener un reino sin fin. Un rey bueno no puede ser Dios Todopoderoso como título, ¿verdad? Entonces, aún si hay un cumplimiento de una forma inmediata en quizás Ezequías probablemente, aún para el cumplimiento completo habría que esperar a alguien más, que sería a la vez el Hijo de David y también el Príncipe de la Paz y también Dios Todopoderoso. Muy bien, ¿tenemos algún comentario sobre este texto? Porque, como he dicho, en cuanto a las profecías mesiánicas, sí es verdaderamente de las más influyentes y de las más importantes. Bueno, yo sobre eso, aunque brevemente, porque no tiene totalmente relación con eso, pero fue una conversación que tuvimos hace un tiempo entre algunos compañeros, ¿no?
en referencia, por ejemplo, eso, ¿no? De un rey perfecto, de justicia, de todopoderoso, que podía referirse a eso, ¿no? Acá, pero también una segunda referencia a Jesús. En el caso de Jesús, es a partir de cuándo él realmente sería consciente de todo, pues que esa profecía se refería a él y de que, pues, que fuese realmente perfecto y todo eso, porque a mí por lo menos me cuesta creer de que por lo menos en su etapa de su infancia pues no fuese rebelde como todos los demás niños y había algunos compañeros que sí creen que desde pequeño fue intachable. A mí eso me cuesta creerlo un poco, pero ¿tú qué crees, Rubén? ¿A partir de qué edad o Jesús comenzó a ser consciente de que esa profecía se refería a él? Sí, buena pregunta. Bueno, él nunca usa esta profecía para referirse a él mismo, aunque sí cita del rollo de Isaías, como seguramente lo saben, en su primer sermón en Nazaret. Pero mira, dice la Biblia, dice en Hebreos, dice que Él fue hecho como nosotros en todas las formas, en todas las maneras, pero sin pecado. Parte del ser humano es descubrir la identidad de uno a través de los años. Mira, si Él supiese desde su infancia que era Dios, Él no podría ser también humano. Es parte esencial de la experiencia humana. Va ir creciendo en el autoconocimiento. Dijo Sócrates que la cosa más que el corazón de la sabiduría es que conocerse a uno mismo. La gran mayoría de la gente, incluso muchos cristianos, tú les preguntas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hiciste, no sé, cometiste este pecado, hiciste esta tontería? Y mucha gente le dice, bueno, yo sabía que no era buena idea, pero lo hice y no sé. Muchos de nosotros no entendemos quiénes somos nosotros. No tenemos una identidad muy firme bueno, como hijos de Dios. Entonces, y Jesucristo, Él iba creciendo y entendiendo estas cosas. Yo creo que la importancia también del único relato que tenemos de cuando era un adolescente, ¿verdad? Que Él estaba tratando de encontrar su identidad. Yo tenía que estar en la casa de mi padre. Pero ir de que ya tenía aquí un pensamiento, tenía una realización, wow, yo tengo una relación especial con mi padre. Ir de eso a decir, bueno, es que él sabía que era hijo de Dios y todo esto, no me parece una interpretación válida. Pero decir que él no tenía que ir aprendiendo significaría que no es humano. Significaría que Hebreos es incorrecto. Hebreos dice que él fue hecho como nosotros en todas las maneras, pero con una excepción, sin pecado. Es mi opinión, no sé. Hay una opinión española de los jesuitas que decían que Jesús era la persona que tenía acceso al conocimiento divino en todo tiempo y en todo momento. O sea que él podría, si fuese marinero, sería el mejor marinero del mundo. Si él fuese carpintero, es que hacía las mejores mesas de todo el mundo. Pero no tenemos esta indicación, es una idea interesante. Pero como he dicho, me parece que la enseñanza de la encarnación que encontramos en el Nuevo Testamento nos tiene que indicar que iba creciendo y madurándose, porque eso es parte esencial de la experiencia del ser humano. Sí. Buena pregunta. Que en el sentido es incluso de cuando fuese más grande, ¿no? En el sentido de que dijo Dios y que en principio yo creo que sí podía tener este acceso a ese conocimiento. Y aún así creo que en ciertos puntos puede que no sé, que el mismo se pueda autolimitar. Para ajustar, entiendo, para ti, de esa manera experimentar las mismas cosas que nosotros experimentamos, lógicamente sin pegar. Uh-huh. Pero que como Dios podría también, lo mismo que Dios se hace para autolimitarse, Jesús también podría autolimitarse. Sí, y la encarnación, sí, si la encarnación requiere, y esto se encuentra muy bien en este pasaje famoso del kenosis.
en creo que Filipenses, ¿verdad? Que él siendo en su naturaleza Dios, se bajó, se humilló, se vació a él mismo, es lo que significa la palabra kenosis, un vaciar, o sea, vaciar de uno mismo. Él dejó de cierta forma poder y conocimiento y acceso a estos atributos divinos cuando vino, cuando se encarnó. Y quizás la gente dice, ay, bueno, es que tienes una cristología muy débil, Dwayne. Yo tengo una cristología totalmente ortodoxa y me parece que es la Biblia que nos enseña esto. Y es la belleza del cristianismo, no es una debilidad, es ventaja. Mis amigos musulmanes me dicen, ¿tú crees que el Hijo de Dios tuvo que aprender a atar bueno, chanclas, no sé cuál era, sandalias? Y dije, sí, él tuvo que aprender cómo atar sus sandalias. Y él hizo popó como bebé, sí. Dios en la carne hizo popó como bebé. No me humilla decir esto. Y bueno, eso también es precisamente la pregunta que tuvieron que enfrentar en el concilio de Efesio en 431, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar eso para otro día. ¿Alguna otra cosa? Tenemos como 8 minutos más, entonces creo que no es suficiente para ver a Zacarías. Kevin, ¿sí? Sí, que respecto a la pregunta de esta profecía que hemos escuchado de ella, leyendo para Miqueas, resulta que tiene, la profecía mesiánica de Isaías tiene mucho en común con la de Miqueas. Y entonces, bueno, prácticamente son similares, ¿no? Y lo que se dice, las opciones que hay es que o Miqueas cita a Isaías, o Isaías cita a Miqueas, o ambos citan a un profeta anterior del que no tenemos constancia. Pues así como data. Es muy interesante ver la relación. Uh-huh. Sí, ciertamente hay un enlace aquí con la profecía famosa de Miqueas que vimos hace algunas semanas, que hay un énfasis en el rol davídico, ¿verdad? Para los dos. Voy a leer brevemente Zacarías 6 del 9 al 15. No vamos a explorarlo profundamente, pero es importante leerlo porque es una profecía que viene después y también que nos da un poco del elemento sacerdotal que había mencionado, pero quiero dar este ejemplo. Zacarías 6 del 9 al 15. Y vino la palabra del Señor a mí. Ahí está la fórmula profética, la fórmula de mensajero que hemos visto antes. Toma ofrendas de los desterrados, de Heldai, de Tobías y de Jedaías. Y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, Yeshua, hijo de Josadac, y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Helem, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor su Dios. La palabra del Señor. Muy bien. Bueno, pues ¿qué vemos aquí? Nada más unas notitas breves porque yo sé que tenéis otra clase. El contexto aquí es post-exílico. Qué interesante. Muchas de las habías notado a Miqueas, Isaías. Estos son profetas antes del exilio, pero este texto es post-exílico. Probablemente
entre los años 520 y 518. El fundamento del templo ya existía, lo habían puesto hace unos 20 años más o menos, pero después de eso no habían hecho ningún progreso. Esta es una de las varias profecías en Zacarías 1 al 8. Después del capítulo 8, la literatura cambia un poco en Zacarías, cambia bastante. Pero Zacarías del 1 al 8 tienes una de las profecías que están dirigidas a los dos líderes, Zorobabel, que es el gobernador del linaje de David, y el sumo sacerdote Josué o Yeshua. Y cada una de estas profecías tratan de animar al pueblo a obedecer al Señor y completar la obra que habían comenzado, que era precisamente la reconstrucción del templo. Entonces, primero él recibe instrucciones de cómo hacer la corona para Josué. Debe de usar algo de plata, algo de oro, que han traído algunos de los que han regresado de Babilonia. Obviamente había gente que venía o a visitar o allá a vivir en Jerusalén de Babilonia y traerían tesoro para pagar los gastos y para ayudar a los que habían regresado a Jerusalén. Y después recibe una palabra del Señor para Josué. Estos son versículos 12 y 13. Y el versículo es especial. Bueno, este mensaje. Primero que todo, él es una rama, es como un pámpano. Es parte de los herederos de las promesas de David. Él, junto a Zorobabel, debe de reconstruir el templo. Y la corona, esto es interesante, la corona representante que su sacerdocio, el sacerdocio de Josué, representa que Yahvé es el rey, que Yahvé es el rey. Y esta corona era algo que, bueno, el profeta tenía la intención que fuera algo duradero. O sea, y él dice, esto será como un señal para recordar esta verdad. Y para la gente que está cerca, pero también para la gente que está lejos. Y probablemente estos hombres que habían regresado de Babilonia compartirían, oye, llegamos, estuvimos ahí en la casa de fulán y llega este hombre Zacarías, el profeta, y toma el oro y la plata que habíamos traído, hace una corona, hace esas cosas raras. Entonces sí, sería una cosa muy posible de que sería este evento conocido hasta por la gente en Babilonia o quizás Alejandría. Pero lo interesante de esto, y con esto terminamos, es que aquí tenemos un énfasis en el elemento sacerdotal del ungido de Dios o de aquel que ha sido escogido por Dios. Y vemos una visión de que el sacerdote y el rey, que a veces históricamente no se llevaban bien, pero que habrá cierta forma de unión, cierta forma de cooperación. Y bueno, otra vez se ve posiblemente en Josué y Zorobabel y después realmente sí terminan en completar la reconstrucción del templo. Pero es en Jesús que tienes una persona que es a la vez el sumo sacerdote, no según Leví, pero según Melquisedec. Otra profecía, otra interpretación muy interesante que también es de Hebreos, pero que también es el hijo de David. ¿Cómo es que se puede unir en una persona el sumo sacerdocio y ser hijo de David? ¿Cómo es que se puede hacer que uno es de Judá, otro de Leví? Bueno, porque no viene del orden de Aarón, viene del linaje de Melquisedec. Melquisedec es un sumo sacerdote superior a Aarón porque el ancestro de Leví dio un diezmo a Melquisedec. Esto es el argumento fascinante que encontramos en Hebreos. Bueno, pues con eso vamos a concluir para hoy, ya que son las 12:25. Voy a subir el audio a YouTube. No he grabado el video, pero voy a subir el audio a YouTube. Y por los que no pudieron escuchar bien, pues ahí van a tener acceso a la materia. Muchas gracias.